prosperó en la nación de Canaán, o en el territorio de Canaán. Israel fue de parte de Dios sumamente enriquecido. Usted creo que reconocerá que en la primera expedición, cuando fueron los espías a la tierra de Canaán, su fruto, si bien es cierto, tuvo mucha adversidad para ser conseguido, porque era una tierra habitada. El tiempo le daría, a Dios la razón, ya que ellos serían los encargados de limpiar, diríamos, todo el territorio de Canaán, de aquellas naciones paganas. Y ahí fueron alojados y recibieron justamente de esas muestras que llevaron al pueblo, las grandes uvas, los grandes racimos, digo yo, los grandes, si lo quiero poner en nuestra esfera propiamente de producción, llevaron grandes racimos de guineo, de verde, coco, todo aquello que posiblemente se daba en aquel entonces fue llevado como muestra, para poder alentar al pueblo de qué les esperaría en la tierra de Canaán. Mi amado hermano, el pueblo, como ya lo dirán en los primeros versículos del capítulo 10, el pueblo recibió y creció, enormemente, ya que cuando se va al verso primero nos dice Israel es una frondosa viña, y como parte de su, digamos, de su espesura en cuanto a sus hojas, también estaba llena de frutos. Yo sé que a veces es contradictorio ver un árbol muy frondoso en sus ramas, pero a la larga muchos de los árboles, sobre todo de los parques, son árboles puramente ornamentales, es decir, están aquí, claro, para dar sombra, pero poco o nada usted podría decir que encontrará algún tipo de fruto. Y Israel, a diferencia de esos árboles ornamentales que simplemente sirven para decorar, llamado Israel fue una frondosa, dice la Biblia, piña, pero que daba abundante fruto. El problema comenzaría cuando todo lo que produciría no sería de alguna forma retribuido a Dios, sino que todo sería para sí mismo. Allí entonces Dios dice en el versículo primero, conforme a la abundancia de su fruto, también multiplicó, penosamente también dice allí, los altares. Y cuando habla de los altares no se refiere a los altares levantados al Dios del cielo, sino levantados a los ídolos que penosamente tenían los dioses paganos de las mismas naciones, digamos así, las naciones que estaban en Canaán. Y usted sabe perfectamente por el estudio que se ha dado en el libro de los Reyes, que sobre todo dos, entre muchos otros dioses, fueron los de mayor veneración con el pueblo de Israel. El uno fue, como usted ya lo reconocerá, Baal, y el otro fue Asera. Estos dos, mis amados, fueron penosamente los motivantes iniciales que llevaron al pueblo a un desenfreno. Penosamente, como lo he remarcado, Asera sobre todo era la diosa de la fertilidad. Tallada, como usted ya lo sabe, en los árboles y venerada y le brindaban culto y levantaban sacerdotes, y ahí se hacían grandes bacanales. Muchas veces estas fiestas paganas que terminaban en orgías, mis amados, eran a la entrada y a la salida de los tiempos de la siega y de la cosecha. De allí que mientras más abundante era la cosecha, penosamente mayor también era la corrupción o la degradación social. No tuvieron el más mínimo reparo de por lo menos llevar de sus mismos frutos, llevar a la casa de Dios a agradecerle al que verdaderamente les había bendecido. De esa forma, mi querido hermano, el pueblo comenzó a prostituirse. Y eso le costaría, conforme a lo que dice la Escritura en el versículo primero, que conforme a la misma abundancia del fruto que había multiplicado y por ende sus altares, conforme dice aquí, a la bondad de su tierra, también aumentarían sus ídolos. Yo creo que un ídolo lleva a otro. Por ejemplo, si usted de a poco comienza a introducirse en el materialismo, posiblemente usted ya tuvo un ídolo inicial que pudo haber sido el dinero. Y
Sí, claro, del dinero se desprendería el materialismo, del materialismo se desprendería otro ídolo como de pronto podríamos decir el estar de manera constante solamente atendiendo sus negocios, su negocio de empresa se puede volver, o su negocio se puede volver un ídolo. También podría conllevar a la diversión a consecuencia de esa misma holgura financiera, y los ídolos irían en aumento. Y fuera de la ecuación, le aseguro que estaría Dios, porque no tendría tiempo de poder por lo menos venir a un lugar donde se invoca el nombre del Señor, a agradecérselo. Todo esto, mi amado, fue lo que penosamente el pueblo manifestó. Ahora, esto me llevará, usted verso primero, me llevará al tema de esta mañana, cuando abarque la primera frase o la primera expresión del verso número 2, el cual dirá Dios de manera muy concreta: está dividido, dice aquí, su corazón. Y en esta mañana he titulado la enseñanza, de uno todo, así, tal cual como se oye, de uno todo. Mi amado, cuando vamos a la Escritura, al verso 2, el Señor nos dice: está dividido su corazón. La pregunta es: ¿dividido en qué? Cuando hablamos de división, yo le aseguro, por lo menos los que tienen la labor de la enseñanza, cuando hablamos de división, ¿de qué estamos hablando? A ver, vámonos al término de las matemáticas o al mundo de la aritmética. Cuando hablamos de división, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué se entiende? Hay un bonito sinónimo para poder enseñarle a las criaturas la división. ¿Qué es la división? No, la división es dividir, sí. Multiplicar es multiplicar, ¿no? ¿Qué es dividir? Dividir es partir algo, ¿verdad? Partir algo. De ahí nace, digo yo, la regla de la división. Poder partir algo, obviamente, para que este compartimiento, o estas partes que se han seccionado de un todo, puedan ser repartidas equitativamente, lo que más se pueda. Usted sabe que hay divisiones exactas y divisiones inexactas, ¿verdad? Las divisiones inexactas son cuando existen residuos. Mira que todavía me acuerdo. ¿Cuántos tienen la mente fresca por acá? Se dice: ¿qué está hablando el pastor? ¿Se acuerda del divisor, del dividendo, del residuo? ¿Se acuerda? ¿Verdad? Si no, hacemos al final una clase de aritmética. Mi amado, es allí donde Dios utiliza un término, por así decirlo, matemático. Israel ha prosperado, versículo 1, resumiéndolo: Israel ha prosperado enormemente, y esa prosperidad lo ha conllevado a la idolatría. Lo ha conllevado a la idolatría por no saber agradecer realmente al quien le proveyó su bendición. Pero termina diciendo en el verso número 2: está dividido su corazón. Ahora, aquí, mi querido hermano, es donde comienza, diríamos, o vamos a desprender la enseñanza espiritual para nuestra vida. Cuando albergamos algo que nos pueda fraccionar, que nos pueda hacer compartir lo que hay en el corazón, llamado, posiblemente usted lo pueda considerar para bien, pero también puede ser el resultado de algo para mal. Por ejemplo, ¿quién de nosotros no tiene dividido el corazón con sentimientos encontrados entre el amor de un padre y el amor de una madre? ¿Verdad? De allí que cuando a veces existen situaciones extremas de separación, a veces se les pregunta a las criaturas diciéndole: si tu mamá y yo nos separamos, ¿tú quién te vendías? ¿Le han hecho a usted esa pregunta? Y si quiere de pronto ponerlo un poquito más cercano a su entorno social, de pronto a veces los amigos dicen: mira, yo no me voy a llevar con él, pero decide tú, ¿con él o conmigo? ¿Con quién te quedas? O a la hora de jugar, tú estás en medio, han hecho tus amigos dos grupos y dices: a ver, ¿dónde te quieres ir? Claro, todos te llaman, en los dos lados tienes amigos, tienes conocidos, y de pronto, ven, y el otro también te llama y tú dices: no sé dónde ir. Posiblemente elijas, no sé si de pronto ves dentro de un grupo a alguien que sabe jugar
mucho mejor que los demás. Dicen, no, yo quiero asegurar la victoria, así que me voy con el que sabe jugar bastante. Ahora, mi hermano, la división puede tener consecuencias, como les he mencionado, muy positivas, pero también puede conllevar consecuencias muy negativas. Ahora, cuando vamos pues a la Escritura, Dios está hablando de una división que conlleva obviamente algo malo para la nación. Dios, cuando se trata de su pueblo y de su comunión con ese pueblo, Dios no o jamás o nunca podría pedir que se divida, en este caso, nuestra atención para con Él, o que se divida nuestra gratitud para con Él. Dios siempre lo va a anhelar y lo va a requerir en el top de todo. Usted diría, pero ¿y mi familia? Sí, yo sé que tu familia es importante en tu vida, pero yo lo soy más. Pero en mi trabajo, mira que si yo trabajo lo como. Sí, yo sé que tu trabajo es importante, pero yo lo soy más. Podría argumentar, inclusive hasta la iglesia. Pero Señor, es la iglesia. Y estoy sirviendo en la iglesia. Sí, es verdad que sirves en la iglesia, pero yo soy más que la iglesia. Mi querido hermano, cuando vemos este aspecto bíblico, que el corazón de la nación se había dividido, hermano, Dios estaba tratando de alguna forma de también a nosotros, al leerlo, hacernos entender que hay cosas que no se pueden dividir. En la vida hay cosas que usted no puede dividir. Y yo creo que eso sí es muy práctico. Por ejemplo, usted no puede decir, le puede decir a alguien, mira, yo te quiero a ti, pero también la quiero a ella. Hablando de dos mujeres, o hablando de dos hombres. Que una chica te diga, mira, tú me gustas mucho, pero también el chico fulano de tal también me gusta mucho. ¿Qué te parece si hacemos un trío? Hagamos dos hogares. ¿Qué te parece, mi amado hermano, si recibieras semejante propuesta? Que quieren compartir su corazón, no solamente contigo, sino con un tercero. ¿Cómo tú lo asimilarías? Que tu esposo te diga, llega a casa y que sabes qué, mi amor, yo te amo muchísimo, pero también me he vuelto a enamorar de otra persona. Tú digas, no, o estás enamorado de ella, o estás enamorado de mí. Y él te podría decir muy frescamente, no, estoy enamorado de las dos. Y no la quiero dejar a ella, ni tampoco te quiero dejar a ti. Pregunto, ¿alguien se puede llegar a enamorar de algo adicional de lo que ya supuestamente está enamorado? ¿Qué cree usted? Mira que una madre se enamora de todos los hijos. Si tiene 10 de los 10 está enamorada. ¿Acaso las madres no dicen, verdad, yo todos los amo por igual? ¿Verdad? ¿Cierto? Mire que están sus hijos, pero es mamá. Le va a decir, ¿qué está diciendo? O sea, que no me amo. Bueno, sí, aquí también te amo, pero el otro es bien estudioso, el otro me responde, el otro sí me hace caso, y de pronto ahí puede haber cierta diferencia. Bueno, de manera general, el amor es igual, pero ya cuando uno comienza, obviamente, a sentir el trato, uno dice, no, pero tú a él le consientes más, o a ella tú le das lo que y a mí me das la sobra. Mi hermano, Dios, vuelvo y repito, puede llegar a tolerar que su pueblo de alguna forma se encuentre en un ambiente que le aleja de él. Y estoy hablando de este mundo. El mundo nos aleja. Es una pendiente, podría decir, es una catarata que tiene obviamente su cauce hacia abajo. Y el pueblo está en medio de ella tratando de subir hacia Dios, por así decirlo. Y esa corriente nos arranca, nos aleja de una manera tan abrupta que Dios en su desesperación lo único que nos ha dado, mira, es su espíritu a su Hijo para agarrarnos de él y decir, no se aflojen porque yo a la larga los voy a terminar subiendo. Esto para muchos puede simplemente ser un colapso internamente, puede ser una decepción y decir, no, yo no puedo continuar así de esta manera, así que yo me aflojo y me dejo llevar por la corriente. Y allí, o a su vez, puede también pasar otra situación. Mira, está bien, yo sé que tú me amas, yo te voy a amar, pero como estoy aquí, en este mundo, también voy a permitirme, me voy a dar el lujo de también compartir ese amor que tengo contigo con lo que estoy aquí.
sí, con los que me rodean. Mi amado, no quiero que confunda en esta mañana la enseñanza en el sentido propio de que Dios no es que no nos entiende, no nos está pidiendo de que no ame a su marido, de que no ame a su familia, de que no ame en el lugar donde se congrega. Dios sabe y Dios anhela que usted ame, por ejemplo, a su mujer, que ame a su marido, que ame a su prójimo, que ame su profesión, que sienta devoción por lo que hace. Mas, sin embargo, ese amor que usted podría llegar a generar, mi amado, no o jamás podría llegar a ser superior al amor que usted debe de sentir por su Dios. ¿Sí? Yo sé que hay muchos, hablando en el caso de los matrimonios, porque creo que eso suele ser lo más común, ¿sí?, entre nosotros. A veces una persona puede llegar a amar y a poner inclusive a su pareja en un altar y ubicarlo en ese lugar, mi amado, y allí, diríamos, depositar toda su convicción, toda su fe. El otro día escuché una expresión que me llamó la atención. Cuando una esposa le decía a su marido, yo miraba por tus ojos, yo respiraba por tu boca, yo sentía por tu corazón. Qué bonita expresión. Pero al mismo tiempo, qué riesgoso es hacerlo. Porque si esos ojos por los cuales ella ven otra cosa diferente a lo que ella quiere ver, mi amado, la puede conducir a un abismo, a un error. Respirar por la boca de alguien, es como, más o menos como para que me pueda entender. Eso es como tratar de hacerse codependiente del vicio de un hijo en el afán de uno querer ayudarlo. Supongamos que alguien tiene el vicio de la droga y una madre en su afán, llamado, no vive para sí, vive para su hijo. Es decir, no sale, nunca sale porque tiene a su hijo en casa y después ¿quién lo cuida? ¿Sí? Eso de alguna forma te hace o te restringe en tu forma de vida. No te hace vivir tu vida, sino que vives la vida de otro a través de ti. Tú no tienes el vicio, pero pareciera ser que lo tuvieras porque te privas de lo que él debería de privarse por sí solo, te privas tú para poderle ayudar en la privación de las cosas a ese hijo que posiblemente tenga un vicio enraizado en su alma. Hermano, cuando se ven estos tipos de ejemplos, entonces Dios, ahí Dios sacará a relucir y dirá, tú tienes dividido tu corazón. Porque por esas razones, hablando de poner o elogiar o ensalzar a un hombre o vivir la vida de otra persona en tu afán de querer o ayudar, y que a la verdad se oye muy bien al oído decir, yo estoy aquí aguantando todo, pero por amor a, y puedes poner cualquier nombre. Pero allí es cuando Dios, mi querido hermano, posiblemente te pueda llegar a decir, tú tienes dividido tu corazón. Entiendo, sé que me ama, pero también sé que cuando se trata de él y yo, posiblemente, o en algunos casos, tenderás la balanza hacia mí y en otros tenderás la balanza hacia él. Y allí es donde Dios quiebra, en todo caso, en cuanto a su percepción y aceptación de lo que tú podrías anhelar, y te dice, no, así no va a ser conmigo. Yo no permito que me dividan. O por lo menos no permito recibir de parte tuya una parte. Yo de ti, de uno, lo quiero todo. De uno, todo. Arrancando como primer versículo bíblico de referencia, acompáñenme por favor al Nuevo Testamento, en el capítulo número 10, Lucas capítulo número 10, versículo número 27 al 28. Voy a tocar varios aspectos de cómo podría causar tanto daño la división. Y de allí poder entender por qué Dios dice de Israel está dividido en su corazón. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 27 al 28. ¿Lo tiene? Empezaremos con este texto. Porque Jesús le habrá hecho una pregunta
¿sí? a un buen judío, le dirá a aquel respondiéndole a Jesús le dijo, respondiéndole a Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios, porque Jesús le pregunta, le dice, ¿qué dice los mandamientos? ¿Qué dice la ley? Y él le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y terminará diciendo, porque eran los dos grandes mandamientos, y a tu prójimo como a ti mismo. Y mira, y le dijo, Jesús le responde, bien has respondido, haz esto. Y mira, se lo dejó facilito, haz esto y dirás. Diría cualquiera, en síntesis toda la Biblia es solamente esto. Pero dentro de ese esto está, mi amado, el denominador común con todo. Con todo. Todo. ¿Todo qué? Todo el corazón, todo el alma, todas tus fuerzas, toda tu mente. Sí, toda tu mente. Todo. Tu concentración, tu pasión, tu motivación de vida, lo que te hace, lo que te impulsa salir de pronto a ganarte un pan, llamado todo. Dios siempre lo requerirá, absolutamente todo. Mira que me voy a concentrar, obviamente, en este asunto del todo, no necesariamente en el contexto hoy por hoy de este pasaje, pero quisiera allí concentrarme, ¿sí? Porque Dios, mi amado, no se va a satisfacer como una parte de ti. Tú a Dios no lo vas a complacer porque le dices, Señor, voy a separar un tiempito para ti. Imagínate que tú le digas esa misma declaración, pero a tu pareja. A ver, mi amor, ya, yo te voy a prestar atención en la semana, 1 hora a la semana. Te voy a complacer, pero solamente por un ratito. Mi amado, yo sé que las actividades propias del hogar te mantendrán, entre comillas, alejado de tu pareja. Entre comillas digo esto, pero a la larga, si tú resumes las cosas, no es que está alejado de ti. Todo lo que hace, que aparentemente no se concentra en ti, es para ti. Ellos te dirán, ¿estoy ocupado lavando? Sí, pero ¿qué está lavando? La ropa de él. No, yo te estoy planchando. ¿Qué está planchando? La ropa de él. No, es que estoy cocinando. Sí. Para él. ¿Sí me explico? Todo tiene o va en función, sí, de alguien. Si bien es cierto, todo está, digamos, inmiscuido en él. Cuando él le dice, si te voy a dar un tiempito para salir juntos, sí, a la verdad, ese tiempito no se podría considerar 30 minutos, 60 minutos, no. Eso formaría parte de un todo, porque ella también le está dedicando tiempo, claro, no de manera directa, pero sí de manera indirecta, haciendo cosas para quién, para él. Y si tú sumas todo lo que ella hace para él, más el tiempito que te ha dicho que te va a brindar, hermano, si sumas todo, eso será eso, un todo. Pero cuando se trata de Dios, aquí es donde viene el asunto. Tu vida no va en función y en fracción de cosas para Dios. Porque tú podrías llegar a cocinar, obviamente, y tú lo hemos visto, para tu marido. Pero si Dios estuviera a la hora de que tú cocines, entonces, mi amor hermano, tu marido estaría allí, pero de manera secundaria, y Dios primaría en la labor que tú haces. Tú recuerdas la expresión bíblica, y ven conmigo porque quiero considerar un texto, ¿sí? Un texto que podría ayudarnos a entender. No lo tengo en referencia, Dios me lo está poniendo en mi corazón y te lo quiero compartir. En las cartas del apóstol Pablo nos dirá la siguiente expresión. Dice en la carta de Colosenses capítulo 3, carta de Colosenses capítulo 3, verso 23. Esto Dios me lo puso en este momento y te lo quiero compartir. Y creo que, como suelo decir, va como anillo al dedo.
¿Lo tiene? Colosenses capítulo 3, verso 23. ¿Ya lo encontró? Dice allí, ya, a ver, va conmigo, podría leerlo conmigo. Dice la Biblia, y todo lo que hagáis. Ahora, vamos a ir por partes. Todo y todo lo que hagáis. Todo. Ahora, ¿qué es lo que tú haces? Todo el día, todos los días. Trabajar, cocinar, lavar, no sé, todo. Estudiar, pasear. Dice, todo lo que hagáis. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. ¿Se puede cocinar para el Señor? Y de paso para tu marido. Sí, pero primero es para el Señor. ¿Me explico? ¿Se puede lavar la ropa? Sí, primero para el Señor. Y de ahí incluido para tu marido. ¿Para qué? ¿Por qué te digo esto? Porque el día que tú laves, mira, quiero ser muy práctico. El día que tú laves, o el día que tú planches, eso suele a veces molestar un poquito más porque la lavadora hace todo, pero ¿quién tiene una planchadora en la casa? A ver, ¿alguien tendría alguna planchadora? Esas máquinas que uno las baja y... De hecho, cuando uno manda a planchar, sale un ojo de la cara. A lavar y a planchar, ¿verdad? Por ejemplo, los termos. Pero por lo general, el planchado es un trabajo penosamente o estrictamente manual. ¿Cuántos de ustedes, mi amado, sí, cuando planchan algo y el marido lo baja todito, usted no le reclama? ¿Ah? ¿Verdad que le reclama? Le dice, oye, tú no tienes, ¿qué cosa es? Tú no me consideras. Así de plano se lo reclama. No me consideras, no sabes lo que me costó planchar tal o cual cosa. Ahora, pero cuando uno no recibe de parte de esa persona que tú amas, el aprecio a tu trabajo, si lo hiciste para él, terminarás decepcionado o decepcionado por completo. Pero si lo haces para el Señor, como cuando cocinas y le pones empeño y esmero, y a veces tú dices, es con mi marido, ay, cuando lo vea, él se va a chutar los dedos. Llega tu marido a casa y dice, ay, la que no sabes que me invitaron hoy. Y llega como liquid paper ahí, a que no sabe. ¿Y qué? Pero claro que no, déjalo ahí. Por lo general, y casi que innato uno dice, nunca más, las típicas que son, nunca más. Y no, posiblemente en poco tiempo vuelvas a hacer lo mismo. Pero ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Mi hermano, pero cuando uno ha cocinado como para el Señor, así no te den la satisfacción o la gratificación de tu trabajo, como lo hiciste para el Señor, tú te sentirás de igual manera satisfecho. Es verdad que no se lo comió, pero Dios sabe que inclusive hasta picando la cebolla, estaba hasta cantando alabanza. Hasta entregando el informe y de pronto fue bien hecho, pero de pronto cogió el jefe el informe, sí, ya está bien. Dice, y yo sé, pero si me costó 4 horas sacar el informe. Pero como lo hiciste para el Señor, mi hermano, no importa si el jefe te da la palmada o si te lo que dijo, ya, que quería saber era esto, más agarra la basura, ¡pum! A la basura. Y tú ves 4 horas invertidas a la basura. Si lo hiciste para el Señor, no importa si te lo agradeció o te lo botó a la basura. Tú sabes que ese tiempo lo invertiste primeramente para quién. Y eso implica darte a Dios siempre el todo. El todo. Mi hermano, esto como este precedente bíblico, mi querido hermano, de Lucas capítulo número 10, versículo número 27, sobre todo, nos dice: aquel que respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le responde diciéndole: bien has respondido, haz esto, haz. No le dice, qué lindo concepto que tienes, sigue pensando así que te va a ir muy bien. No, le dice, haz esto, demuestra esto, ejecuta esto, llévalo a la práctica.
práctica y vivirás. Bueno, el muchacho tendrá un conflicto, no tanto con el amor a Dios, sino con el amor al prójimo, porque él le preguntará después, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí es donde Jesús le dará, le dará el golpe en la llaga. Ahora, cuando nos acercamos al texto bíblico de Oseas capítulo 10, dice pues la Escritura, recordando los versos leídos, versos 1 al 2, Israel ha sido una frondosa viña, o es una frondosa viña, que ha dado abundante fruto para sí mismo, ¿sí? Recuerda que esto podría cotejarse como egoísmo también. Lo ha hecho, ha multiplicado, ha sido bendecido, pero todo ha sido para su propia satisfacción. Y conforme a esa abundancia, dice la Biblia, de su fruto, pasó lo que suele pasar a veces cuando nos suben el sueldo. Y por lo general, cuando uno tiene una base de ingreso, por lo general sueldo básico, creo que subieron, ¿cuántos dólares subieron este año? 6 jugosos, abundantes y enriquecidos dólares, ¿no? Bastante. 6 dólares. Mi amado, cuando uno recibe un salario, por lo general, la mayoría, si el salario no le alcanza, si de pronto gana 300, ¿cuánto estamos ahorita? 300, ya conocéis más. Claro, los 400 cerrados. Cuando uno ya está por los 400 cerrados, pregunto, ¿cuántos son tus egresos? Si tú ganas 400, ¿cuánto es lo que gastas mensualmente? ¿Cuánto? ¿Listo? ¿Cuánto? 600. Por lo general gastas un 50% más de lo que recibes. Y aquí va la pregunta. Si te lo subieran a 600, ¿nunca más tendrías escasez? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo administras como que si tuvieras los 400? Porque inmediatamente tu ser, ¿qué hace? Digamos así que redirecciona todo para apuntar ahora a algo más alto. Eso es instantáneo. Eso es por decir, cuando ganas poco dices, a ver, zapatos. No estás pensando allí, ni Reebok, ni Nike, ni Cooper, no, estás pensando, a ver, Venus, bata, hay algunas cadenas, yo sé cómo lo utilizo esa marca, porque es la más común, ¿no? Sé que hay otras marcas medianas, pero tu mente se autoprograma hasta allí. Cuando ya te dicen, le voy a subir el sueldo inmediatamente. Ya puedo comprar los zapatos que vi en tal lugar. Mi amado, digo esto, porque cuando Israel fructificó, porque Israel entró del desierto al territorio de la abundancia, que fluía leche y miel. Mi amado, Dios los hizo prosperar para que se mantuvieran con la leche y la miel. Pero penosamente el pueblo, al igual que como suele pasar con nosotros, se desbocó. Y quiso trabajar más, quiso prosperar más, quiso enriquecerse más, quiso tumbar sus casas y hacer casas más grandes, porque eso es lo que conlleva penosamente el dinero. A no quedarse conforme con lo que tiene, sino que dice, a ver, tengo un televisor, pero ahora quiero 2, si tengo 2, ahora quiero 3, si tengo 3, ahora quiero 4. ¿Pero por qué? Porque tengo la posibilidad de hacerlo. Y allí el Señor nos dice, conforme a la abundancia también se multiplicará, en este caso, sus altares. Es decir, sus lugares de veneración o de adoración. Lo que antes no te importaba, ahora sí te importa. ¿Verdad? Pregunto, cuando está tu televisión viejito ahí, si se sube el gato encima del televisor, ¿qué hace? Hasta le enseñas al gato a apagar el televisor. Pero cuando viene la tele nueva, no me la toques. No, el control no. Con eso no se juega. La verdad que es así. Le ponemos más cuidado, más atención. Ahora, estos son solamente meros ejemplos, hermano, pero
yo lo que quiero resaltar en esta mañana es hasta dónde puede llegar tu corazón, mira, a sacar a Dios de tu estándar de vida para meter a otra cosa. Ahora, dice la Escritura, en el versículo acompáñenme por favor al Nuevo Testamento. Al Antiguo Testamento. En la primera carta o libro de los Reyes, capítulo número 18, verso 21. Para mí, uno de los primeros profetas de Dios que recibió del Señor esta revelación que luego Oseas obviamente la daría a conocer en el verso 2, cuando dice, está dividido tu corazón. Dios se la comenzó a anunciar por medio del profeta Elías. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso número 21. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. ¿Lo tiene? Ya usted sabe el contexto bíblico de esta porción. El pueblo había sido citado en el Monte Carmelo. Elías había recibido de Dios instrucciones precisas para que de una buena vez se estableciese en la nación de Israel quién era Dios. Porque para aquel entonces el rey Acab, su mujer Jezabel, sus 450 sacerdotes que eran profetas al mismo tiempo, y toda la nación, si habían, dado lugar a su corazón de que el Dios del pueblo no era Jehová, sino que lo era Baal. Verso número 21. Entonces, acercándose Elías a todo el pueblo, les dijo, ¿hasta cuándo? Mira lo que les menciona. Claudicaréis. Ahora, claudicar es tropezar o errar. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros? Y rescata esta expresión. Dice aquí, entre dos pensamientos. Es decir, que el conflicto venía desde adentro, desde la mente. Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, mira cómo lo presenta. Si Jehová es Dios, ¿cuál era la determinación si se reconocía esto? Seguirle. Y si Baal, ir en pos de él. Y pasó como lo que suele pasar cuando usted reta a un muchacho malcriado que sabe que ha cometido algo y que no hay cómo defenderse. Dice allí, dice que versículo 21, la parte final, y el pueblo no respondió palabra. La pregunta es la clave. Ustedes tienen dividido su mente en dos. Entre Baal y Dios. Si Baal es tu Dios, id en pos de él. Si no es Jehová, sigue. Hermano, esta contradicción que para algunos puede ser al presente un poquito fuera de lugar, porque si yo les pregunto a alguien, le digo, hermano, usted tiene dividido su corazón entre Dios y el mundo, yo creo que la mayoría sí me tapará la boca diciendo, no, mi Dios es mi Dios. Sí, pero tu forma de vivir no demuestra que Dios esté en el primer lugar. Es decir, que no hay una coherencia entre lo que yo creo o lo que yo digo y cómo yo vivo. Y allí es donde posiblemente Dios, a la misma forma en la que le decía al pueblo a través de Oseas, le digo, no, el pueblo lo que está es dividido. Sí, es verdad, viene a la iglesia, o sí, es verdad, abre la Biblia, pero su estándar, su modus vivendi, dicen en expresión filosófica, su modo de vivir no refleja que yo soy el primero. No refleja, no compagina con que yo esté ocupando el primer lugar. Ahora, Jesús hizo un contraste muy revelador cuando habló lo siguiente. Ven conmigo por favor a Mateo capítulo 12, verso 25. En el Evangelio de Mateo,
capítulo número 12. Evangelio según San Mateo, capítulo número 12. Jesús hizo una declaración muy reveladora. ¿Lo tiene? Evangelio según San Mateo, capítulo número 12. Voy a leer el versículo número 25. Ya usted creo que reconoce el contexto. A Jesús se le quería atribuir de que los milagros no procedían de parte de Dios, sino de parte del mismo diablo. Ahora, y Jesús, tomando esa declaración del pueblo, para obviamente degradarlo, dirá lo siguiente, verso 25, ¿lo tiene? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido. Ahora, quita el término reino y ponga corazón. Para mí me da igual. ¿Lo tiene? Quita el término reino y ponga su corazón, o el corazón de la gente. Todo corazón dividido, o todo reino dividido contra sí mismo. Mira, esto es concluyente. ¿Qué dice la Biblia que pasa? Y cuando se refiere a asolado o asolamiento, se refiere a ese cerco que te lo levantan, pero que te consume y te destruye. Yo no sé si te has fijado a veces en las calles de la ciudad, por la parte del suroeste o en el centro de la ciudad. Usted se da cuenta que cuando el municipio cuando el municipio crea en las calles principales pasos a desniveles, no sé si te has fijado, sí, los negocios que quedan o que antes eran florecientes, cuando le ponen un paso de desnivel, ¿cómo quedan abajo? De a poquito, ¿cómo van quedando? Desolados. Si vendían bastante, como ahora el tráfico pasa por arriba, llamado, es decir, al dividir la cuadra por el paso de automáticamente el negocio va a tender a ¿qué? A desaparecer. Míralo de esa misma forma. Verso número 25 dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad, voy a poner ahí tu corazón, o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Eso es una ley. Cuando alguien tiene el corazón dividido entre Dios y cualquier otra cosa, llamado asolamiento va a venir, y como lo dice la Escritura en la parte final del versículo 25, no va a permanecer. De aquí que bien podría yo decir, por esta ley bíblica, hermano, que cuando uno le da el verde en el corazón a cualquier otra cosa, que no sea Dios como su primer orden de vida, su primera causa de vida, hermano, va a terminar siempre expuesto a hacerse daño y, digamos, a provocar daño también. Mira que si un padre está entregado al materialismo, ¿acaso los hijos no agarran el mismo camino? ¿Sí o no? Si el papá es vicioso de la pelota, ¿acaso los hijos no son empujados por el papá a la pelota? Sí. Y yo le digo: papá, el domingo hay partido, sí, alístense. Y la mamá por ahí, que es más consciente, espiritual, que oiga, no se viene de la iglesia. Todos los domingos hay iglesia. ¿Verdad que así es? Estoy jugando a la selección, mi amor, mírate. Mira que ayer algunos jóvenes faltaban porque me soplaron por ahí que se habían quedado viendo qué cosa. Mire, usted lo dijo, no yo. ¿Ya vio? Así de frágil es el corazón de la gente. Así. Y no es extraño ver que quienes se quedaron viendo fue el papá y toda la fila de hijos. Mi hermano, dice la Escritura: y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mira que estoy rescatando básicamente principios bíblicos de las expresiones de Jesús. También, mi amado, hay algo latente, no solamente que es asolado y no solamente que no permanece, como yo le había mencionado, cuando alguien tiene dividido el corazón, mi amado, puede provocar la división en otros. Y eso sí es fatal. Quisiera de primera mano ir a la expresión que dice primera carta de Corintios capítulo 1 verso 3. Venga conmigo. Primera carta a los Corintios capítulo 1 verso número
13. Mira que voy a rescatar, estoy rescatando principios de los versículos. No estoy haciendo ahorita un estudio de los versículos, estoy rescatando principios de los versículos. Sí, son dos cosas diferentes. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 13. Ya cuando nos adentramos al estudio sí lo hilamos fino, pero hoy por hoy veo principios, ¿sí? Capítulo 1, 1 Corintios 1, verso número 13. Y el Señor dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Lo tiene? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de quién? Del apóstol Pablo. Ahora, voy a los principios ahí. ¿Qué es lo que resalta como principio en ese verso? ¿Quién? ¿Ah? Sí, la división, pero ¿qué más? ¿Qué principio usted puede rescatar de ahí? ¿Ah? Lea el texto, ahí está que nada flor de piel ahí, el principio. Sí, pero ¿qué? ¿Mandé? Sí, pero ¿a dónde apunta con eso? Sí, a Cristo. ¿Pero qué más? Vamos a ponerlo en el plano de la casa. Vamos a poner en el plano de la casa. Una mamá le puede decir a su hijo, recriminándole algo, diciéndole, a ver, yo tengo la misma autoridad que tiene tu padre. Tanto te puede pegar él o castigar él como te puedo castigar yo. ¿Verdad que es así? ¿Qué está usted reclamando en ese momento? ¿O qué está dejando en claro su en ese momento? Que tanto el uno como el otro tienen el mismo derecho. Tanto el uno como el otro. Ahora, eso por un lado, pero en este texto, ¿qué está diciendo Jesús? Ojo, todo lo contrario. ¿Qué está diciendo? Todo lo contrario del ejemplo que le di. Que el único que tiene el derecho, el único que tiene el principio, el único que tiene, digamos, la razón de ser en la vida cristiana, no es ningún otro, sino solo él. Así de fácil. Jesús está de alguna forma en esta carta, en este principio bíblico, a manera de principio es, solo yo, nadie, aparte de mí. Por muy usado que sea, por muy, por muy dotado de mis dones, por mucho lo que sea, solo yo. Leo de esa manera o con ese pensamiento y estoy así, ¿verdad? ¿Acaso estoy dividido? Pregunta ahí el Señor. ¿Fue acaso alguien adicional de ti crucificado? Meta ya cualquiera, Pablo, Apolo, Pedro, a quien sea. ¿O fuiste de pronto bautizados en el nombre de alguna doctrina, de algún ministerio? Porque por ahí vienen ya las malas interpretaciones y dogmas de la iglesia que dicen, no, usted si viene a esta iglesia tiene que bautizarse en esta iglesia. Lo cual implicaría aceptar con ese bautismo todos los dogmas y todos los preceptos de esa iglesia. Yo digo, pero si a mí la iglesia no murió por mí. Y yo no acepté el dogma de la iglesia, yo acepté la doctrina de Cristo. ¿Verdad? Cristo aquí reclama total y absoluta, ¿qué cosa? Autoridad. Yo y solamente yo. Ahora, cuando uno, mi amado hermano, admite división, yo le había mencionado, por eso quiero tener como base, como partida, Corintios, para este otro enfoque. Porque aquí ya quisiera ver de qué manera, cuando yo estoy mismo dividido, puedo también llegar a dividir a otros. Y eso fue lo que le pasó al pueblo. Porque la idolatría de un padre luego contaminó para que su hijo sea idólatra también. Y de pronto la idolatría de un hijo se conllevó de pronto a la idolatría de la esposa de ese hijo. Y así eso se fue. ¿Sí? Se fue enraizando a un nivel social. Ahora, cuando vamos ya a la carta, y ven conmigo por favor, quisiera considerar lo que dice Romanos 16 ya. Y vamos a tocar muy adentro.
Por eso es que el Señor, recuérdelo, Dios lo requerirá todo. De uno, pero de uno lo querrá todo. Cuando uno va a la carta a los romanos, en el capítulo número 16, venga por favor conmigo, mira cómo desprendemos de ese texto algo muy significativo y de gran bendición para nuestras vidas, lo siguiente. Romanos capítulo número 16. Y aquí, por favor, sí deseo que le pongas mucha atención a esto. Sí, capítulo 16, versículo, voy a ver, versículo número 17 en adelante. Romanos 16, verso 17. ¿Ya? ¿Lo tienen? Ponle mucha atención a esto. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, un asunto, porque quiero que seas muy maduro para ver este texto, que os fijéis en los que causan divisiones y obviamente y tropiezos. ¿En qué? En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y mira lo que te dice el Señor. Ahí no te dice, y rescátalos. Ahí no te dice, a ver, trata de enmendarlos o de enderezarlos. Ahí no te dice, mira, si lo ves que está equivocado, anda y dale la mano y trata de que ahora piense diferente. ¡No! ¿Qué te dice la Biblia? Dice, y que os apartéis. Pero lo curioso de este texto es lo que te antepone al inicio del verso. Yo sé que esto se verá feo, pero la Biblia lo dice así. Mi amado, empieza diciendo, hermano, te ruego que te fijes. Mira, hermano, que yo lo hago para que la gente me vea. Bueno, yo te había dicho, y no yo, la Biblia te dice que tú y yo somos cartas leídas al mundo. Pero también, al decir al mundo, es que incluye a la iglesia. Está incluida la iglesia. Tu forma de vivir, tu forma de llevar el evangelio, mi amado, te también conllevará de que otros se fijen cómo tú estás viviendo en el evangelio. Y Dios de alguna manera, queriendo sobreguardar, es más o menos como cuando tú le dices a tu hijo, que siempre me gusta tomar textos de casa o ejemplos de casa para poder entenderlo de una manera mucho más directa. Es como cuando tú cambias a tu hijo de colegio a otra institución educativa y le das las típicas pautas generales. Mi amor, mira, usted va a estudiar, ahí sí, yo sé que es un colegio nuevo, eso suele pasar a veces cuando se cambian de la primaria a la secundaria, allí va a ser diferente, lo van a tratar ya no como el niño, sino como el señor, van a haber nuevos amiguitos, sí, va a haber gente, pero eso sí, fíjense bien, cuidado con aquellos que andan, usted ya sabe, ¿no?, consumiendo droga, fíjese y apártese de ellos. ¿Cierto o falso? Esas mismas instrucciones uno le da a las criaturas, pero más chiquitas cuando van a las escuelas. Mi amor, cuando usted vaya al baño, fíjese bien que nadie le esté viendo, que nadie le toque su partecita, ni cualquier cosa, salga corriendo y dígale a la maestra. ¿Cierto o falso? Ya. Vamos al plano de la iglesia, con aquellos que causan división. Mira que hemos partido del texto de Oseas, y hemos podido, de alguna forma, hemos podido encontrar de que Dios ha establecido de que el pueblo ha hecho lo que ha hecho porque tiene qué cosa dividido. ¿Y cuál fue la división espiritual que ellos tuvieron? Prácticamente poner en su trono, por así decirlo, poner a cuántos dioses. Digo yo, a más de uno. Si me voy con lo de Elías, a Baal y a Dios. Si me voy al contexto actual, puede ser al dinero y a Dios, a la familia y a Dios, al marido y a Dios, y así cualquier otra cosa. Y dice la Escritura, ruego, hermanos, que os fijéis
en los que causan división y tropiezos, ¿en contra de qué? No del hermano, no en contra de la iglesia, no, ¿en contra de qué? De la doctrina. Porque, hermano, la doctrina, que es la enseñanza de la palabra, es como las tablas, las 4 reglas fundamentales de las matemáticas. Míralo así. La doctrina es como las 4 reglas fundamentales de la matemática. Suma, resta, multiplicación y división. Si tu hijo te viene diciendo un día de esto, mamá, ¿cierto que 8 por 8 es 72? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué le dirías? No, está mal, no. 8 por 8 es 64, no está mal. Listo, se la dejas pasar. Otro día, mamá, ¿cierto que el 5 por 5 es 30? A ver, mi amor, usted que se está viendo las tablas, no, yo las tablas yo sé que es 25, pero hay un compañerito que me dice que es 30. No, y usted de seguro le va a decir, a ver, mi amor, a ese compañerito dígale que no, que estudie las tablas, que y es el típico consejo. Pero pasan otros días y te dice, mamá, siento que 9 por 9 es 40. Entonces tú ya vas a tener un conflicto. Va a llegar un momento en que tú te la vas a ensayar con tu hijo o hasta vas a tomar la decisión de ir a la escuela a qué cosa. Por lo menos a poner la situación del niño delante de la maestra. ¿Cómo está? Aquí hay un niño que lo está, ¿qué cosa? Usted mismo diga, lo está confundiendo al niño. ¿Sí me está entendiendo cómo va el asunto? Así con respecto a la doctrina. Hermano, por aquí hay un hermano que me está hablando de algo raro, o sea, sí me habla de los versículos bíblicos, pero también me mete, no sé, como un día escuché por ahí, me está hablando de la doctrina, pero también quiere decir que hay que volverse a bautizar. ¿Usted qué dice, hermano? Mi hermano, pero ¿qué dice la Biblia? No, yo sé, él me dirá, yo sé que dice la Biblia. Una sola fe, un solo bautismo, un bautismo. Sí, yo lo sé, pero ¿y por qué me dice eso, hermano? ¿Y qué? Es como que si uno no le ha enseñado completo el Evangelio. Y así posiblemente pase otro tiempo y me venga con otra disparatada y uno diga, hermano, disculpe, ¿con quién te estoy hablando? No, lo que pasa es que me está visitando un pariente que dice que es cristiano y que sí, que el Padre es Jesús y que el Espíritu Santo es Jesús y me habla la Biblia y me coloca y me dio pasita y digo, hermano, lo están en su corazón, lo están de cosas. Esa división que él, mi amado, ya de por sí la tiene, hablando de esa otra persona, él lo está ahora, ¿qué cosa él? Contaminando. ¿Qué dice la Escritura? Si alguien viene con una doctrina que no es la que tú has aprendido, ¿qué dice? Con el tal no lo recibáis. Eso, bueno, eso quedaría muy bien cuando esa persona sea de otro lado. Pero ¿qué hay si es de aquí mismo? Por eso es que yo soy un poquito, ¿cómo le digo aquí? Renuente a abrir la puerta a miembros de otra iglesia, obviamente, que no sean propios de la iglesia cristiana evangélica. Sería muy difícil aceptar en una iglesia cristiana evangélica de sana doctrina a alguien de pronto de los Jesús solo. No digo que no se le pueda dar albergue, pero tendríamos que tener mucho cuidado para que él pueda renovar el espíritu de su mente, de su entendimiento. Y decir, hermano, ustedes la han equivocado, como que vengo un testigo de Jehová. Hermano, usted ha aprendido esto y lo otro, pero la Biblia, mira, usted tiene que vaciarse y prácticamente decir, no sé nada, el Señor, comiencen a llenar de nuevo. Pero si uno deja pasar y ese hermano comienza a emitir sus propios, digamos así, sus propias enseñanzas, hermano, va a terminar confundiendo a más de uno. Mira, hay un texto muy bueno que creo que te puede servir. Cuando uno va, y acompáñenme por favor, en la carta de Tito,
en el capítulo 3, versos 10 al 11, dice así. Y esto quisiera que tú lo consideres no necesariamente para asuntos de doctrina, sino por asuntos de cualquier otro índole. Porque uno no solamente puede dividir una iglesia por asuntos de doctrina, también puede dividir inclusive por no compartir la misma visión, o el mismo planeamiento, o por no tener el mismo sentido de los demás. ¿Lo tienen? Tito, capítulo 3, está después de Timoteo. Tito, capítulo 3, verso 10 al 11. Dice así el Señor, mira, al que causa divisiones, aquí no dice, a diferencia de lo que sí decía Romanos, que Romanos se limita a decir a los que causan división a consecuencia de ¿qué? De la doctrina. Aquí no. Aquí ya es abierto, aquí ya abre el abanico y dice, a ver, aquí pueden haber divisiones no solamente por doctrina, sino por cualquier cosa. ¿Me explico? No sé, pueden decir, hermano, ¿y por qué aquí no aplauden? Hermano, y aquí no aplauden, y está que no aplauden aquí no aplauden, hermano, yo quiero aplaudir, y que yo quiero aplaudir. Hermano, vaya y busque una iglesia donde aplauda bastante. ¿Me explico? Le gusta aplaudir y aplaude. Vaya a una iglesia donde aplaudan. Y ellos, ¿por qué no dicen amén o gloria a Dios? Vaya a una iglesia donde digan amén y se identifica con lo que dice amén y gloria a Dios. Pero no imponga una creencia particular como doctrina. ¿Me explico? Ahí le hará daño a quién? A los hermanos. Bueno, ¿por qué las hermanas? Hermana, viene el pantalón, acá viene el pantalón, ¿por qué viene el pantalón las hermanas? ¿Verdad? Y ahí es donde, hermano, ¿y qué dice la Biblia? Y ahí comienza el meollo del asunto. Y otros dirán, amén, hermano, yo creo que el hermano tiene razón. Y cuando usted se da cuenta, tiene a los hermanos de pantalón y a las hermanas con falda. Ahí viene la división. Yo conozco, a mí me invitaron, yo iba a una iglesia en Sabanilla, obviamente un lugar apartado de la ciudad, y allí varones a la derecha, mujeres a la izquierda. Me causó una risa cuando fui la primera vez. O sea, obviamente prediqué todo, pero me quedó, ¿no? El Señor, ¿qué tal todo? No me lo he quitado al inicio. Sí, ya cuando comenzaron a culto, a ver, porque así como les pregunté, a ver, un hermano, y cuando vi un hermano, miré para otro lado y dije, no, este no, digo, este no, digo, aquí, ¿qué pasa? Y digo, solo varones y solo mujeres. Es muy raro, porque por lo general un matrimonio, por lo general se sienta culto, pero no, el marido está por acá, la mujer está por acá, la hija por acá, el papá por acá, y todo por allá. Y yo acá, conmigo, raro, y después pregunté, bueno, ¿qué pasó? Lo que pasa es que aquí sí tenemos la costumbre de sentar, era por costumbre, de sentar a las mujeres a la izquierda y los varones a la derecha. Punto. Ahora, ellos se han adaptado y se sienten muy bien, pero si alguien de ellos viene acá, va a venir a qué cosa? A imponer su costumbre. Como cuando alguien, yo le aseguro algo, si yo pusiera en una sola cocina a todas las hermanas que hacen la colada, terminan jalándose las greñas. Se lo aseguro. Pero claro, se las jalan en el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque comenzará, hermana, pero unas serán muy analíticas, de lejos nomás. Hermana, pero le falta canela. No, le falta canela, hermano. Y ya, pero ya le puse, le falta canela. La otra dirá, hermana, pruebe. No tiene azúcar. Pero si le puse las dos juntas, no tiene azúcar. Y va de refilón y coge el azúcar. Y la que, obviamente, la que está diciendo, hermana, por favor, van a pelearse, se lo aseguro. Se lo aseguro. Hay otra que abrirá la llave y le pondrá la olla, están muy espesas. Mira, no, si una esa es buena.
y se fue. Se armará el relajillo ahí, se lo aseguro. Por eso hacen las palabras por separado. Pero dice Tito, capítulo 3, al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, no se refiere a dos, sino a varias, y otra amonestación, mira, Pablo no se complica, deséchalo. No se refiere a que vota de iglesia, no, simplemente ya no lo consideres. Dice, deséchalo, sabiendo que el tal sea, ¿qué cosa dice la Biblia? Se ha trastornado, se ha pervertido, y mira, peca y está condenado por lo que él cree, su propio juicio. No, hermano, bueno, está bien lo que usted dice, pero yo me mantengo bien. Punto. Y a mí nada, yo escuché tanta gente. Me recuerdo tanto que vino una familia, y de esa familia, uno de ellos ya me conocía a mí, en todo caso de la línea que tengo para predicar. Por lo general suelo hacerlo progresivamente, ver y saber. Dice, y como doy muchos ejemplos, me dice, hermano, tengo que decirle algo. ¿Podría tenerme claro? Nos quedamos así como un domingo después del culto, hermano. Lo que usted predica no es bíblico. Digo, no es bíblico. Yo digo, por lo general la gente piensa que soy demasiado bíblico. Sí, lo que pasa es, ¿cómo así, hermano? ¿En qué texto es el que de pronto no le estoy dando que tenga fundamento bíblico? No son los textos, eso está bien. Son los ejemplos que usted pone. Digo, los ejemplos. ¿Qué tienen los ejemplos? Lo que pasa es que ese ejemplo es un ejemplo, para la redundancia. Lo que pasa es que usted nombró, se me ocurre, que ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Y eso no está en la Biblia. Yo me dediqué yo traté, en humanidad, de decir, hermano, yo sé que eso del huevo y la gallina no está en la Biblia, pero es para ilustrar la enseñanza. Porque me acuerdo una enseñanza de la creación, que Dios creó de la nada un todo. Y yo lo tomé como referencia el huevo y la gallina. No, es que todo podrá ser, hermano, pero Jesús nunca dijo eso. Digo, a ver, digo, ahí como que se me perdió el foco. A ver, hermano. Pero Jesús tomó un ejemplo. ¿Cuántas veces quise coger? ¿Qué cosa? Hablando de su pueblo. Como la gallina que a su pueblo. Sí, pero usted debe haber citado lo que dijo Jesús. Prácticamente me puso entre la espada y la pared. Así que como usted dice, me citó otros ejemplos. Como todo esto, eso como que es de la Biblia, yo me voy. Hermano, usted tiene la libertad de irse. Tiene la libertad de irse. No puedo, bajo ninguna circunstancia, tampoco hacer por fuerza que alguien cambie de opinión. Es su juicio. Y para él, si ponerle un ejemplo que no está en la Biblia, le es algo tentativo, una ofensa doctrinal, entonces, hermano, yo no puedo ponerme ahí, en ese caso, a luchar contra la corriente. Digo, hermano, y así, y cogió a su familia, estaba su esposa, sus niños bajaron de la escuela dominical y se fueron, y nunca más vinieron. Viven por aquí cerquita. Y querido hermano, ¿hasta dónde uno puede llegar a permitir, ojo, que el corazón se fraccione? El pueblo de Israel, por esta causa, terminó siendo o terminó entregado a la idolatría, pero de manera profunda. Terminando el texto de Tito, dice la Escritura, al hombre que causa división después de una y de otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido, peca y está condenado por su propio juicio. Diríamos que la necedad se apoderó de él. Se apoderó de él. Hay otro texto, mi querido hermano, que me dice, sí, y acompáñame, mi querido hermano, a la primera carta de Corintios, capítulo 11. Quisiera terminar con este último pasaje. Primera de Corintios, capítulo 11, versos 17 al 19.
Dice aquí el Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 11, versos 17 al 19, dice, pero el anunciaros esto que sigue, Pablo iba a tocar un tema muy delicado en la iglesia. 1 Corintios capítulo 11, versos 17 al 19, dice, pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, es decir, no voy a sentirme con gran satisfacción. No os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ahora, en el contexto, ¿sabe de qué estamos? ¿De qué va a hablar Pablo? ¿De qué? Ahí lo dice más adelante. De la Santa Cena. Y dice, pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Ahora, ¿de qué índole eran las divisiones? Y mira que parece algo tonto. Ya con el contexto al final de la celebración de la cena lo dirá. Porque se reunían anticipadamente. Es que antes la Santa Cena no era como la que celebramos aquí. Nuestra Santa Cena es compramos ahí en el hiper el juguito de uva y las galletitas chiquitas. No, anteriormente no era así. Cada quien traía, ¿sí?, diríamos así, su propio lote de comida. Los que tenían la posibilidad traían lotes más grandes de comida. Por ejemplo, un cabrito más grande. El problema era, mi amado hermano, que cuando la iglesia se reunía, se hacían sus grupos. Típico, ¿verdad? De que entre 4 o 5 hermanos o hermanas digan, bueno, y traes este cabrito, pero solo para las 4. ¿Ya? Así que bien. 4 nomás. Y si venía un hermano que no era del grupito, la dejaban fuera de la comida. Claro, había gente que tenía mucha necesidad. Usted sabe que bíblicamente había muchas viudas, mucha gente pobre que vivía en calamidad. Y cuando llegaban con el estómago que les rompía. Y habiendo comida, las dejaban separadas, a un lado, excluidos. O por lo menos cuando agarraban algo de comer, no era el banquete, a veces les tocaban porciones muy pequeñas. Y todo esto cuando se celebraba la cena del Señor. Mire que nosotros mismos somos los culpables de una copita así y de una galletita más chiquita todavía. Cuando debería de ser. Por eso es que los sacerdotes en esa parte se dan el lujo de tomarse no una copita. El jarro entero no se toma. Yo le digo a mi esposa, ¿por qué no tienen este vaso mejor? No, que dirán los hermanos, que vengan por el sexo, si es jugo, no es vino, jugo. Y en vez de pan, no hacer una tortilla, un taco y grandote. Y eso conllevó a esto. Verso 17. Cuando se reúnen, dice la Escritura, o cuando se congregan, no lo hacen para lo mejor, sino para lo peor. Dice aquí, sino para lo peor, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y bien lo dice Pablo, y en parte que dice, lo creo. Y dirá, porque es preciso que entre vosotros, mira, haya disensión. O sea, yo sé que tiene que haber disensión. Eso es inevitable. Una iglesia que no tenga conflicto, no es iglesia. ¿Sí? No es iglesia. Una iglesia donde diga, hermano, aquí el Espíritu Santo se mueve como lo hacía sobre la faz de las aguas. Es puro amor, pura comprensión. No, no es así. Aquí hay hermanos que a veces no se saludan entre ellos, tenemos hermanos entre nosotros mismos que se tuercen la cara, hermanos que se despiden, otros hermanos que no se quieren despedir, hermanos que solamente ayudan a su grupito, a otros ni los consideran. Tenemos de todo aquí. Aquí hay bien variadito. Somos bien variados. Aquí hay hermanitos que nos ayudan en todo y otros hermanitos que no ayudan en nada, pero son hermanitos. Todos somos hermanitos. Hay hermanitos que siempre dicen, hermano, yo quiero. Nunca lo hacen, pero siempre quieren. ¿Cuántos me quieren ayudar el día de hoy? A ver. Y le digo el día de hoy nomás. Hoy. A ver, quiero 2 hermanos nuevos, no los de siempre, nuevos, que me ayuden a arreglar lo que se está desprendiendo por allá adentro. ¿Ya lo vio?
Hermano, varones, no, mujeres no, varones. Te vaya a caer, hermano. A ver, varones nuevos. Para muestra un botón, ahí hay un varón. A ver, otro hermano nuevo, nuevo. Ahí está mi hermano también, gloria al Señor. Listo, ya tengo uno que le sostiene la escalera y otro que le pone la broca ahí para arreglar. ¿Eso tiene, cuánto tiempo tiene eso ahí? ¿Cuánto? Eso. Sí, es verdad, tiene harto tiempo. Todo el mundo lo ve y todo el mundo dice, se le va a caer algo en la cabeza. Sí, ¿a quién será? Están esperando que alguien le caiga en la cabeza, se la parte. Hermano, había que arreglar. Sí, es verdad, había que arreglar. ¿Por qué no lo arregló la cosa? Listo. Mi amado, y ahí Pablo dice, en parte lo creo. ¿Y qué más mencionará en esa parte final? ¿Sí? Versículo número 17 de esta, ¿no? Y dice aquí, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son, que dice ahí. Es decir, que cuando usted vea algo que obviamente esté fuera del orden del Señor, en la iglesia sobre todo, mi amado, no lo corra, no lo vote. Usted sabe que eso también forma parte del vínculo de lo que es la iglesia. Ahora, eso sí, manténgase al margen, obviamente. La división, mi amado, penosamente causa, sí, una gran, sí, en este caso en Oseas capítulo número 10, verso 2, causa una gran ofensa. Dice la Escritura, termino, está dividido su corazón. Ahora, mira, Señor, no se complica. Serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares y obviamente destruirá sus ídolos. Mi querido hermano, recomendación final. El pueblo experimentó gran bendición, pero el pueblo no supo agradecer de su bendición o de su prosperidad al Dios que los había bendecido. Tú y yo reconocemos bíblicamente que toda mi bendición viene de quién? De mi Dios. ¿Qué te cuesta serle grato a ese Dios y manifestar de todo tu corazón dicha gratitud? No digo que vengas a vivir a la iglesia. Sería religioso decírtelo. Mi hermano, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Con eso te aseguras de que le estás dando siempre, ¿qué cosa? El primer lugar. Mi hermano, y si tú lo haces, de seguro encontrarás el favor de Dios en todo lo que tú hagas. Mi amado hermano, hasta allí la enseñanza y espero que el Espíritu Santo haya podido ministrar tu vida. Oremos a Dios. Padre, en el dulce nombre de Jesús, te agradezco infinitamente, Dios, por estas palabras. Siempre, a través de estas porciones bíblicas, tú ministras nuestras vidas. Seguramente, mi Dios, aquí hay muchos que han entendido la importancia de poder, Señor amado, recibir no solo el mensaje, la doctrina, sino